Pero sigo con discapacidad total. Gracias a Dios, yo puedo estar aquí con ustedes. Pero hay quien puede decir, no, es discapacidad, es discapacitado, no puede ni caminar, caramba, no sirve. Yo cuando estuve en la silla de ruedas, ahí en Barcelona, sentí horrible. Yo sentí que, ¿de qué sirvo? Un flacucho sin piernas. Estuve tan triste, subí al tren con mi silla eléctrica allí moviéndome como el director de los X-Men. Hasta había un niño que dijo, mire, es Xavier. No tenía pelo, todo mi pelo había caído. Y entró a mi lado un señor con su silla de ruedas eléctrica como yo, pero él entró, se estacionó bien bonito a mi lado. Y yo lo miré, pues hombre, ¿cómo está? Pues muy bien. ¿Y qué le parece Barcelona? Pues hombre, me parece muy bien porque se puede movilizar fácilmente aquí. Hay rampas por todos lados. Él dijo, ¿sabes que demoramos 30 años de pelea día y noche con la ciudad de Barcelona para hacer realidad esto? Para luchar para los derechos de la gente con discapacidad mobiliaria. Ahora el ciego, el sordomudo, el con discapacidad mental, todos tienen derecho. Nadie está sin derecho. Mira lo que dijo Jesús a Pablo. ¿Saben que Pablo tenía discapacidad? Sí, tenía una discapacidad. Probablemente era en el ojo. No podía ver. No veía muy bien. Y mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Cuando él pidió, 3 veces pidió a Dios que le libera de su discapacidad, Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No importa dónde está usted en el nivel social, no importa su raza, no importa su género. Oh boy, ya abrí la lata. ¿Qué hacemos con esto? Oye, somos machos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro macho. No podemos dejar que esas mujeres, oye, se les sube mucho a esa mujer. Pero dice la Biblia que no hay ni hombre ni mujer. En los ojos de Cristo todos somos iguales. Él no ve al hombre diferente que ve a la mujer. Y por el hecho, si mi Padre no te ve diferente, porque yo te voy a ver diferente. Dios nos creó en su imagen. Pero nota qué interesante es. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Macho y hembra. Varón y dama. Señor y dama. ¿Por qué? Porque tanto el lado femenino como el lado masculino unidos muestran el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una canción que se llama El Shaddai? El Shaddai, Erkamkana Adonai. ¿Ya? El Shaddai es interesante porque es Él, que es Dios, y Shaddai. Shaddai puede ser una montaña, como puede ser el seno de la madre. Hay unas montañas en Wyoming que se llaman las montañas tetonas.
¿Por qué? Porque son grandes, así. Y lo mismo, El Shaddai, Dios, es poderoso, pero también nutre a sus hijos. Nos da, nos cuida. Dios creó al hombre y la mujer para reflejar su carácter, su manera de ser en este mundo. Mira lo que dice la hermana White. Dice que Dios les ha dado a los seres humanos poder y autoridad. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Todos tenemos esa capacidad, sea hombre, mujer. Tenemos la capacidad de pensar, de razonar y luego actuar. Por eso, hermanos, la igualdad es social, es racial, es entre hombres y mujeres. En Cristo todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos. Y yo quiero animarle a usted. Si usted piensa en la libertad, esa libertad es para usted. Cuando piensa en la justicia, esa justicia social es para usted. Hemos luchado durante los siglos para tener libertad y justicia para todos. En este país estamos pronto para perder todo. Hay muchos que quieren quitarnos las libertades. Hay quienes marchan con antorchas diciendo, no van a tomar nuestro lugar. Piensan que como ellos eran los primeros intrusos, que los demás no pueden venir. Mi familia lleva aquí desde 1630. Llegaron en un barco, son los verdaderos mojados. Su familia cruzó un río, ¡pah! Y el mío cruzó un océano. Y vinieron tan ilegales y tan no invitados que cualquier inmigrante que está esperando allí hambriento y frío y sufriendo allá en El Paso o en Tijuana esperando cruzar la frontera. Pero mi gente vino y otros vienen y siguen viniendo y como dice la canción de Neil Diamond, todos vienen a América porque todos vienen a un país que promete libertad y justicia para todos. Hoy hemos establecido las pautas bíblicas de la libertad y la justicia y la igualdad. Que Dios nos ayude como iglesia a defender nuestros derechos y que Dios nos ayude a defender los derechos de todos los que nos rodean, sin excepción de persona, ayudándonos mutuamente. Veremos que esta iglesia marcará diferencia en Oakland, en Richmond, en San Leandro, en California y en todo el mundo. Que Dios nos ayude para que podamos llegar a ser una sola familia, luchando para terminar esta obra, para que cuando Cristo venga, todos, blanco, negro, todos los colores, porque yo no soy blanco, yo soy pink. Pero no importa, no importa la raza, como dice la canción, canten conmigo. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano o el puño, la mano
Dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano serás. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias por la libertad. Gracias que nos has hecho libres en Cristo Jesús. Gracias por la justicia, porque tu justicia es perfecta. Señor, tu justicia es la justicia que tú quieres que nosotros tengamos en esta vida. Ayúdanos a luchar para la justicia. Y Señor, gracias porque nos has hecho iguales. No importa la clase, la raza, el género o la capacidad. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Y ahora yo te ruego que vengas pronto para llevarnos a casa, donde por fin estaremos en el reino, donde reina la paz, la justicia y la libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora nos han pedido si podemos tener preguntas y respuestas. Steve, we've been asked if we would do questions and answers. And I figured I'd rather have the attorneys do the answers. Protects me. Yeah, so I'm looking for, here's Alan. Perfecto. And Steve, we'd love to have you and Alan here to take questions, and I will translate or attempt to do so. Yeah, I'm going to sit. But you don't think I can, I can do my thing? Come on. Let's sit here and look important. Here, Irma. Great. Yeah, we've got another one coming. Ah, yeah, thank you. Okay, no, ya estamos listos. Muy bien. Lo que voy a pedir, hermanos, que sus preguntas sean cortas y precisas. ¿Ok? Muy bien. Preguntas que pueden tener en cuanto a la libertad religiosa, tal vez un problema de trabajo en sábado, alguna cosa de ese índole. Sí, sí. Maybe I'll open it up with a comment. Ok, yo voy a abrir con un comentario. I can't comment and endorse what Pastor Davis said because I don't understand Spanish. Yo no puedo hacer comentario ni tampoco endorsar lo que dijo el pastor Davis porque yo no hablo español. But I'm sure it was all fine. Pero estoy seguro que todo estaba bien. But I did want to follow up on something that Steve said. Pero sí quería darle un seguimiento a algo que dijo el hermano Steve. The whole idea of social justice being an essential part of the gospel. La idea de que la justicia social sea parte esencial del evangelio. And the emphasis that both Jesus placed on it, El énfasis que lo puso Jesús, that our Adventist founders placed on it, nuestros fundadores adventistas también, and connecting it with the first angel's message. y conectándolo con el mensaje del primer ángel. Those of you who were heard me preach this morning, Aquellos que estaban con nosotros en la mañana y me escucharon predicar, I talked about how the American Christian religion today hablé de cómo la religión americana cristiana hoy is in apostasy. está en apostasía. It's a form of godliness. Es una forma de ser religioso, It takes the name of Christ, toma el nombre de Cristo, but there's nothing Christian about it. pero no hay nada cristiano allí. There's no, love your neighbor, No hay amor al prójimo, no loving the teachings of Jesus, the Beatitudes, nada de las bienaventuranzas, because it's perceived as a religion of hate. porque se percibe que es una religión de odio.
hatred of Muslims, odio hacia los musulmanes, hatred of immigrants, hacia los inmigrantes, hatred of liberals, odio hacia los liberales, and I could go on and on. y puedo seguir adelante. The challenge for us Pero el desafío para nosotros is how do we present Jesus at such a time as this? es cómo podemos presentar a Jesús en un momento como este. When much of the world around us who don't go to church Cuando muchas de las personas que nos rodean, que no van a la iglesia, they see the Jesus of church as a Jesus of hate. ellos miran al Jesús de iglesia como un Jesús de odio. Our challenge is to show a different Jesus. Y nuestro desafío es mostrar un Jesús diferente. I dare say the real Jesus. Yo diría el Jesús verdadero. And I think that connecting social justice is a very significant part of how we do that. Y yo creo que es muy importante esa conexión con la justicia social. It's in how we learn to see Jesus in others Es cómo aprendemos a ver a Jesús en otros and caring for others as we would care for Jesus, y cuidando a otros como cuidaríamos a Jesús. that we give them a chance to see Jesus in us. Y así otros pueden ver a Jesús en nosotros. And I'm going to offer you a thesis here. Voy a ofrecerles una propuesta. It may be that people will not be able to see Jesus in us Puede ser que la gente no podrá ver a Jesús en nosotros until we learn to see Jesus in them. hasta que nosotros empezamos a aprender a ver a Jesús en otros. Do you see my point? ¿Ven mi punto? I'm going to repeat it because I think this is really key. Voy a repetirlo porque es clave. At a time when the world understands the Jesus who hates, En un mundo que conoce a un Jesús que odia, and to be fair, most people know that that's not the real Jesus. y para ser honesto, la gran mayoría de la gente sabe que eso no es el Jesús verdadero. But they don't see the real Jesus associated with church. Pero no ven que ese Jesús está conectado con la iglesia. And so they have little interest in religion. Y entonces, pues no tienen interés en la religión. My thesis is that they're not going to see Jesus in us Entonces, mi tesis es que no van a ver a Jesús en nosotros until we learn to see Jesus in them. hasta que nosotros aprendemos a ver a Jesús en ellos. And I'll just remind you, because I made this connection in my remarks this afternoon, Quiero hacerles recordar que yo hice ese comentario en la tarde ahora. where this comes from is the parable of the judgment that Jesus gives in Matthew 25. Que esto viene de la parábola que cuenta Jesús en Mateo 25. So we Adventists are famous for giving the judgment hour message of Revelation 14, Los adventistas somos famosos por dar un mensaje de juicio como el Apocalipsis 14, but we need to connect it with the parable of the judgment and Matthew 25. pero es importante conectar ese juicio con la parábola del juicio que está en Mateo 25. And on a community basis, on a church basis, that means that we will do justice as a community. Y como comunidad, como iglesia, formando una comunidad, nosotros debemos estar haciendo justicia en la sociedad. Okay, your turn. Ok, ahora les toca a ustedes. Recuerda que la única pregunta tonta es la que no quiere pedir, que no quiere preguntar. Cuando yo era profesor, yo siempre trataba de animar a la clase para que puedan hacer preguntas. Sí, hermano. ¿De qué manera la Iglesia Adventista promueve la libertad religiosa ante el mundo secular? ¿Y qué podemos hacer nosotros como miembros para promoverla? How is the church
representing this topic of religious liberty in front of the secular society and the government. And what can we do as church members? I like that question. Me encanta esa pregunta. So, I mean, Adventist leaders in religious liberty are engaged at many different levels. Los líderes adventistas en el área de libertad religiosa están involucrados en varios niveles. Globally, nationally in Washington, Internacional, nacional en Washington, here in the Pacific Union, aquí en la Unión del Pacífico, we have an office in Sacramento, tenemos una oficina en Sacramento, and we're very engaged in legislation. estamos muy involucrados con los legisladores, But at the local church level, there's a couple of things. pero a nivel local hay un par de cosas. When it comes to doing social justice, Cuando estamos hablando de hacer justicia social, another way to frame this is community engagement. otra manera de hablar de eso es involucrarse en la comunidad. Now, we have a history as Adventists of doing different kinds of programs for the community. Y como adventistas tenemos una historia de hacer diferentes programas para la comunidad. Like our cooking classes and our stop smoking programs, our Como- revelation seminars. Como programas para dejar de fumar o para aprender a hacer cocina vegetariana o hasta el seminario de Apocalipsis. But the one thing that we don't often do Pero algo que no hacemos a menudo is really assess what the community wants and needs from us before we plan our programming. es estudiar las necesidades que tiene la comunidad antes de preparar programas para esa comunidad. So, for example, now in Southern California Conference, we're starting to bring the community services and religious liberty folks together. Ahora, por ejemplo, en el sur de California estamos uniendo tanto libertad religiosa y asuntos públicos con servicio comunitario. Now, the first rule of success that I heard years ago is just to show up. La primera regla de éxito que yo escuché hace muchos años es simplemente aparecer. But we as Adventists, we really don't show up in our communities. Pero muchas veces en nuestra comunidad somos ausentes. What we're teaching churches to do is to go to community leaders like our elected officials. Lo que nosotros estamos haciendo es enseñar a las iglesias ahí a sus oficiales elegidos, Go to your local city council ir folks. al concilio de la ciudad Talk with them about their concerns for the community. y pregúntales acerca de sus preocupaciones para la ciudad. Find out about other groups that are making their contribution. Averigua acerca de otros grupos y qué están haciendo ellos en la comunidad. And go to them not to ask them for something, E ir a ellos no para pedirles a ellos algo, but to find out how we can serve. sino para averiguar cómo podemos servir. And when we offer our services to our elected officials, Y cuando ofrecemos nuestros servicios a los oficiales, well, their local district offices are often clearinghouses for a lot of community needs. en sus oficinas son normalmente un lugar donde hay muchas diferentes necesidades y ellos saben de ellos porque la gente les habla. So if they know, for example, about our community services work, Entonces, si ellos supieran acerca de nuestro trabajo en servicio a la comunidad, if we establish the lines of communication, we're going to have opportunities to serve like crazy. y si establecemos buenas vías de comunicación con ellos, tendremos oportunidades sin fin para apoyar en la comunidad. But we also have to get over this idea that we have to do everything alone by ourselves. Pero tenemos que salir un poquito de esa idea de que, todo esto lo tenemos que hacer nosotros solos, solo los adventistas. We can work with other groups Podemos trabajar con otros grupos and mingle. y entremezclarnos. You remember the famous
statement by Ellen White. ¿Recuerdan lo que dijo la hermana White? Christ's method alone Solo el método de Cristo will bring true success. traerá el verdadero éxito. He mingled among men as one who Sought their good. desired their good. Él entremezcló con la gente como uno que deseaba su bien. He ministered to their needs and won their confidence. Él ministró a sus necesidades y ganó su confianza. And then he said, "Come follow me." Y luego dijo, ven, seguidme a mí. Now, if we think about our understanding of last day events, Ahora, si pensamos en lo que entendemos de los eventos de los últimos días, we're going to be the object of hatred. nosotros seremos el objeto de odio. So, if we want to anticipate that, Y si queremos anticiparlo, o decir, prevenir, we want to make friends before we need friends. queremos hacer amigos antes de que necesitemos amigos. And we want the leaders in our community to know who we are Y queremos que los líderes de la comunidad sepan quiénes somos before the propaganda is trying to teach them to hate us. antes de que los propagandistas llegan tratando de enseñarles a odiarnos. So it's very easy, but reaching out to our elected officials and to other community leaders and building those relationships is really important. Es muy fácil, es simplemente entablar una relación con nuestros líderes elegidos y organizaciones en la comunidad para ser parte de la comunidad. And that will open up wonderful doors for ministry and service. Y eso abrirá caminos para ministerio y servicio. Now, we talked about our involvement with politics, Hablamos acerca de nuestro involucramiento con la política, but the Adventist Church doesn't tell people, to belong to a political party or how to vote. pero la iglesia no dicta cómo va a votar y a qué partido político debe ser parte. But we can serve our community by encouraging people to register to vote Pero podemos servir a nuestra comunidad animando a la gente que se registre para votar and making sure that they have understanding of where to vote and how to vote, those sorts of y things. ayudándoles a saber dónde pueden votar y cómo hay que hacer para votar. Especially right now when there's so many attacks on our rights to vote. Y especialmente ahora cuando hay tantos ataques en contra del derecho al voto. So that's too long of an answer, but it was a great question. I Es appreciate it. una larga respuesta, pero fue muy buena la pregunta. ¿Alguno más? Si no, quisiera saber qué tiene que hacer un hermano de la iglesia cuando quieren obligarlo a trabajar en sábado. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Okay. What can a church member do if they're being asked to work on Sabbath? They feel that they're being forced to work on Sabbath. What's the process? So try to keep this concise for us. Voy a tratar de que esto sea conciso. A ver. First of all, understand that here in California especially, we have really good laws protecting your right not to work on Sabbath. Primero es entender que aquí en California tenemos leyes muy fuertes que protegen su derecho a no trabajar en sábado. And these laws protect all workers regardless of your immigration status. Y esas leyes protegen a todo obrero a pesar de su estado legal de inmigración. And I'm especially concerned about the hiring process. Estoy especialmente preocupado por el proceso del empleo, Because job applications frequently ask about your availability, your schedule.
Porque muchas veces en la aplicación, en el formulario, pregunta acerca de cuándo está disponible para trabajo. And we surely want to hear from those who feel they have been denied a job because of Sabbath. Y queremos escuchar de aquellos que sienten que han sido negados el trabajo por el sábado. If you are already working and being asked to work on Sabbath, Si ya tiene trabajo y le están pidiendo trabajar en sábado, you have a right to request Sabbath off, tiene derecho a pedir el sábado libre. and I tell you, it has to be in writing. Y ese pedido tiene que ser escrito. And por you escrito. have to keep a copy, Y tiene que mantener una copia, because if it's not in writing, guess what? It didn't happen. porque si no está escrito, no sucedió. The employer will always say, I never knew about it. El empleador siempre dirá, oh, yo no sabía nada. So it has to be in writing. Así que tiene que ser por escrito. And possibly you may want to get a letter from your pastor. Puede pedir una carta de su pastor. But really, you know, if you run into trouble, we want you to contact our office. Pero si encuentra problemas, queremos que contacte a nuestras oficinas. Steve has worked with us on a number of these cases. El abogado Steve ha trabajado con nosotros en varios casos. Many times we can help people to get accommodations. Muchas veces podemos ayudar a la gente a que digan sí al sábado libre, But in una tho- acomodación. In those cases where people get fired because they won't work on Sabbath, Pero en aquel caso donde alguien es despedido del trabajo por rehusar trabajar el sábado, we're very aggressive about pursuing those claims in court if necessary. somos muy agresivos en cuanto a luchar en la corte para eso, en esos casos. And they're not necessarily quick and easy. Ahora no son rápido ni simple. On December 22, just last Christmas, El 22 de diciembre del año pasado we got a judgment from a judge in Sacramento recibimos una decisión de un juez en Sacramento for a church member, Teresa Brown. para una hermana de la iglesia, Teresa Brown. She had applied to work for the Department of Corrections as a prison guard in 2013. Ella había pedido un trabajo como guardia en la prisión en 2013. In 2014, she got a letter rejecting her because of her unavailability on Sabbath. Y en 2014 recibió una carta que decía que no le vamos a emplear porque no está disponible en sábado. And we filed her case in 2015. Y en 2015 pusimos la demanda. And to make a very long story, as you can see, Y very brief, we para finally won. acortar una larga historia, finalmente ganamos el caso. But it's not over yet. Pero no ha terminado todavía. They still have a few weeks to file an appeal. Ellos todavía tienen unas semanas para hacer una apelación. And I don't think they'd win an appeal, No creo que van a ganar una but that apelación, it could delay a couple more years. pero lo puede hacer dilatar unos años más. But the judge ordered them to rehire her. Pero el juez les ordenó que tienen que emplearla. So we're prepared to, to fight these cases for as long as it takes. Así que, como pueden ver, nosotros estamos disponibles y dispuestos a luchar para esos casos, no importa cuánto tiempo toma. But on a more positive note, most cases settle and settle quickly. Pero normalmente los casos se resuelven y se resuelven más rápido. But I will say there was one very positive thing that came out of this case. Pero sí puedo decir que algo muy positivo salió de este caso. About a year after we filed her complaint, Un año después de que sometimos la queja,
the correction department adopted a new policy so it wouldn't happen again. El departamento de correcciones, disculpe, cambió su política para que no sucediera de nuevo. So we got them to change how they do their hiring. Así que logramos que ellos cambiasen su manera de emplear a la gente. Just curious, anyone here know any Adventists working for the correction department? ¿Alguien aquí conoce algún adventista que trabaja Anyone? para el departamento de It's correcciones? a very large agency, but Es una agencia grandísima. No. thank you for the question, Pastor. Muchas gracias por la pregunta, pastor. Micrófono. Si no hay más preguntas, si tienen una, háganla ahora, si no, vamos a cerrar el programa. Aquí hay... Aquí hay una. Yo conozco algunas hermanas que trabajamos de lunes a viernes de 6 de la tarde a 2:30 de la madrugada. Entonces yo ya he tratado de pedir ese día, pero no es posible. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Okay, she said that she works with a group of women and that they work Monday through Friday from 6 in the morning until late in the evening, and they have not been able to get their Sabbath off. Oh, from 6 p.m. to 2 a.m., and so that would infringe on Sabbath sacredness on Friday. So this gentleman is my Spanish translator, Aquí estoy, este señor es el traductor de habla hispana. and when there are problems with Sabbath problems for our Spanish-speaking members, Cuando hay problemas con el sábado para nuestros hermanos de habla hispana, Bill helps me to communicate with our members. Bill me ayuda a comunicar, a hacer la comunicación con los hermanos. So these cases are very fact-specific. Y estos casos son muy específicos en cuanto a hechos. The law is not absolute. La ley no es absoluta, There's a balance. hay un balance. Employers are required to accommodate Los empleadores son requeridos a acomodar, unless it would cause an undue hardship, salvo en el caso de que causa una, ¿cómo se llama? Undue hardship. difficulty. Una dificultad que no se puede resolver. Well, and in California, that's defined as a significant difficulty or expense. Y en California es una dificultad significativo o un gasto significativo. So, we're happy to speak with anyone about their situation. Pero nosotros estamos aquí para servirles en cualquier situación como esta. But, the first step is to ask. Pero el primer paso es pedir. And I'm reminded of what Jesus said. Y me acuerdo de lo que dijo Jesús. Ask, Pedid y se os dará. and he also said, you have not Y dice también, vosotros no tenéis because porque no pedís. Muy bien, así que yo quiero decirles, el sitio web es Church State, es churchstate.org, ¿ok? churchstate.org. Y allí encontrará el teléfono para llamar. La secretaria no habla mucho español, pero suficiente como para que me llame a mí y diga, hable con esta persona porque necesita ayuda. ¿Ok? Allí también hay algunos formularios que pueden usar
como de cartas para pedir el sábado de su empleador. Okay. Steve, you had something that you were going to add. Tenías algo que iba a aumentar. Oh, I just wanted to say to everybody, you've been very gracious sitting here for all of this time listening to us, so thank you. Yo nomás quería decir muchas gracias a todos ustedes que han sido tan lindos sentados aquí tantas horas escuchándonos. They say thank you to you. Okay, Pastor? I think we're done. Oh, one more question. One more question. I have a question. I go to a charter school, and I'm in a music program, and I have to do this assignment where we're supposed to perform songs in a Friday in an afternoon, and that goes on my final grade. And if I don't come in that Friday afternoon, like I miss that grade and I get an F. So I don't know what to do for that. So there's a Friday afternoon situation in a charter school class, a music class. So is it after sundown, or is it so it goes into the evening, to Sabbath? And 7-ish, so Oh yeah, so it's evening, definitely. So the charter school also has, well, education is a little more challenging when it comes to accommodation. La But educación a veces es un poquito más difícil con las acomodaciones. as far as the law is concerned, however, you still have to start by asking. Pero igual comienza con el pedir, And preferably well in advance, preferiblemente en avance so hopefully you can work something out. para que se puede arreglarlo. But they should, if they're, they really should try to accommodate you. Pero realmente deben tratar de acomodarle. And with a charter school, they certainly don't want you complaining about discrimination to the state of California. Y como una escuela charter, ellos no quieren que usted esté quejando al estado de California acerca de que están discriminando. But if you do run into trouble, please do Pero- contact us. Ya, pero si tiene algún problema en la escuela, por favor contáctenos también. I can give you a card. Pastors know how to contact us. Y yo puedo darles mi tarjeta y los pastores saben cómo hacer contacto con nosotros. Muchas gracias, hermanos. Thank you, everyone. Pastor. Gracias. Sí, un aplauso, pueden dar el aplauso, así que no hay problema. Queremos agradecerles por estar con nosotros. Thank you for coming. Thank you for this wonderful opportunity to share with us that vital information for everyone. It's very important that every people know about the libertad religiosa. Thank you so much. Thank you, Pastor, for everything. Thank you for your support and your help in this important meeting. Thank you so much. Ok, hermanos, pues comenzamos a las 3:30, vamos a terminar a las 6:30, vamos a colocarnos en pie, vamos a cantar nuestro canto final, y si ustedes quieren consultar con ellos, pueden hacerlo, y después de este canto vamos a dar 2 anuncios, 2 de ellos son un poco tristes, pero tenemos que darlos, así que esperen hasta ese anuncio, y ahora cantamos y juntos alabamos el nombre de nuestro Dios. Adelante. 1, 2, 1, 2, sí. 1, 2. Sí, finalizamos con el último canto, hermanos. Dame fe para la honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos fuerte, finalicemos este día santo, sábado nuestro Dios. ¿Listo? ¿Se puede dar un poquito más de volumen de la música, por favor? Hay montañas que tengo que mover con la fe que
que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. De tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Quiero verte actuar en mí. Quiero verte actuar. Quiero verte actuar. Quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Amén. Amén. Permanezcan en pie. Vamos a comentar dos cosas rápidamente. Voy a pedirle, y luego vamos a orar. Voy a pedir aquí a nuestro primer anciano de Oakland